Todo comenzó la madrugada del 4 de abril. Era sábado de gloria, y faltaban solo 2 días para el regreso a clases. Justamente ese día, la jefatura recibió una llamada que alertaba a las autoridades para que dieran con el paradero de un homicida que había atentado en contra de una pequeña en una playa cercana. Katia Miranda, de apenas 9 años de edad, era el nombre de la víctima, que había pasado las vacaciones con su familia en un rancho que era propiedad de su abuelo paterno, Carlos Miranda González, mismo que estaba ubicado en Los Blancos de La Paz. Desde el momento en que se recibió el reporte en la jefatura, la policía intuyó que no se trataba de un asesinato cualquiera, ya que la niña era hija de Hilda Jiménez y de Edwin Miranda. Este último era nada más y nada menos que un capitán del ejército que se encargaba de la seguridad del entonces presidente de El Salvador, Armando Calderón Sol. La niña, además de presentar indicios de asfixia, mostraba signos de violencia sexual y algunos golpes en su cuerpo. Algo que llevó a una simple conclusión: esto podría ser un ajuste de cuentas o una venganza muy bien perpetrada, porque déjame te digo que la niña desapareció, sin que nadie se hubiera dado cuenta. Para algunos esto fue producto de un asesino despiadado, que gustaba de llevar a sus presas lejos de su residencia, para después cumplir con su plan malévolo. Pero el caso, aunque cueste trabajo de entender, contó con muchos sospechosos, pero sin ningún culpable. Y solo por adelantarte algo, 2 de ellos estaban dentro de su núcleo familiar. Katia Miranda había crecido dentro de una familia unida y protectora. Su padre, al pertenecer a las Fuerzas Armadas, era estricto, pero algo consentidor, ya que al ser padre de 2 niñas, no podía demostrar tanta rigidez sobre ellas. Esto influía tanto en ella que sus más cercanos la describían como una niña alegre, simpática, obediente, empática con quienes la rodeaban, sencilla y nada conflictiva. Y ya ni hablar de sus impecables calificaciones que eran celebradas por sus padres cuando recibían su tira de materias, sobre todo en matemáticas, donde sacaba la nota más alta de su clase. Sin buscarlo llegó a destacar tanto que casi toda la institución a la que asistía la conocía. Por este motivo es que las personas impactaron al escuchar el desafortunado final que había tenido. Tras su hallazgo se pensó en muchas hipótesis, pero una a una se fue desechando al descubrir la violencia física que presentaba en su pequeño cuerpo. El principal descubrimiento es que un tercero estaba involucrado, porque la niña tenía enterrada su cabeza en la arena. La forma tan brutal en que fue encontrada causó mucha indignación en la población salvadoreña, porque ¿qué clase de seguridad tendrían los niños que habitaban la demarcación? Nada les garantizaba el que sus hijos regresaran con vida a sus respectivos hogares. La policía trató de calmar los ánimos y, sin esperar ni un instante más, comenzó con las primeras investigaciones. Y aquí iniciaría la primera irregularidad, pues tanto su abuelo como su padre tomaron la decisión de llevar el cadáver a una sede en Zacatecoluca para que encontraran al culpable antes de que éste se diera la fuga. Así como lo acabas de escuchar, el cuerpo fue movido del lugar de los hechos y, por ende, al realizar esta acción tan irresponsable, mezclaron sus huellas con las del asesino. Esto molestó a las autoridades, porque era algo ilógico lo que habían tratado de hacer, pues la pequeña ya tenía 2 horas de haber fallecido cuando fue encontrada por su abuelo y su papá, y ambos ya se habían percatado de esto. De acuerdo con el informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Katia falleció entre la 1 a.m. y las 3 a.m. Esta información sería confirmada por un médico forense, quien por medio de la necropsia informó que la niña tenía arena en sus pulmones y en su tráquea, lo que provocó la asfixia, que posiblemente duró unos segundos. Pero lo que no cabía en la mente de las autoridades es que cuando la niña desapareció se encontraba con su abuelo, su padre, su hermana menor y su tío Godofredo Miranda, quien era el segundo al mando de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, además de 20 personas más que estaban esa noche en el rancho, entre ellos jefes militares y policías.
¿Quieres saber lo más extraño? Que ninguno notó su ausencia, sino hasta que transcurrieron las horas. La madre de Katia, al saber lo que había ocurrido, acudió al lugar de la desaparición, y su indignación creció cuando preguntó cómo habían sucedido las cosas, una pregunta que le fue muy difícil de responder a las autoridades, ya que no había ni una sola huella del culpable. Y cuando digo esto, es real, ni una sola huella. Este caso es de los más complicados que se tienen registrados, primero porque la escena fue contaminada tanto por curiosos como por los amigos y familiares que estaban en el lugar, y después por las anomalías que hubo, ya que su padre, al tener un cargo importante dentro del gobierno, tenía la facilidad de hacer las cosas que considerara pertinentes, como por ejemplo, el llevarse la ropa que usaba la niña y entregarla semanas después, completamente limpia. Suena increíble, pero es cierto. Las prendas fueron enviadas a la lavandería y posteriormente fueron entregadas a la Policía Nacional Civil para que los forenses iniciaran con el proceso. Y así, ¿qué pruebas podrían encontrar? Lógicamente, todo esto tenía que ser informado a la madre de la niña, pero no fue así. Las autoridades creyeron que esto no era necesario, porque las averiguaciones aún no estaban tan claras, por lo que Hilda Jiménez sepultó a su hija con la idea que había fallecido por ahogamiento. Meses después se enteraría de todo lo anterior, incluyendo que Katia había sido violentada físicamente y asfixiada en la arena. Pero la historia daría un rumbo diferente cuando a inicios del milenio, Hilda decidió llevar el caso a los juzgados, poniendo como principales sospechosos al padre y al abuelo de la niña. Ambos fueron detenidos y posteriormente condenados por violación y homicidio, pero nunca recibieron una condena como tal, porque la jueza que estaba a cargo del caso consideró que las pruebas eran insuficientes y por tal motivo era imposible el mantenerlos en prisión. Hilda estaba consciente que su hija no tendría la justicia que merecía, porque parecía que las leyes estaban en su contra, por lo que en 2004 decidió pedir asilo en los Estados Unidos para que estuviera protegida, pues después de la detención de los Miranda, fue amenazada de muerte, recalcándole que si la vieran a ella o a su hija menor en El Salvador, pasarían por una situación muy similar a la de Katia. Los años transcurrieron, y ante tanta contradicción y al mismo tiempo ineficiencia por parte de las autoridades, el caso tuvo que ser reabierto por la Fiscalía General de la República, quienes pidieron perdón a Hilda por la incompetencia de la jueza. Y para que el trámite no tomara más años, giraron una orden de aprehensión contra Carlos Miranda y de 5 sujetos que habían estado en el lugar al momento de su desaparición. Todos los implicados compartían los mismos delitos a los que anteriormente habían sido juzgados, pero de Carlos era de quien más sospechaban. Ante esto, Carlos Miranda enfrentó al juez y dijo que el rapto de su nieta era producto de un conflicto que había tenido con un viejo enemigo, y que supuestamente ellos la habrían sedado para perpetrar su plan, pero al darse cuenta que ella los reconoció, no les quedó más que asesinarla. Por su parte, la fiscalía subrayó que esto no podía ser tomado como una declaración importante, porque no había ninguna denuncia de amenaza a su persona, por lo que la declaración fue desechada. La defensa alegó que esto ya era personal en contra de Carlos Miranda y que no permitirían que intimidaran a su cliente, que había sido condenado sin ninguna prueba fehaciente a 13 años en prisión, a lo que el Ministerio Público presentó un recurso de amparo a la Corte Suprema de Justicia para que revocara la resolución, o de lo contrario, podrían realizar una excelente coartada que lo libraría de su condena. Aquí fue donde la esperanza volvió a Hilda, pues desde años atrás había estado esperando este momento, ya que el caso, al estar abierto, permitía nuevas pruebas para comprobar su culpabilidad, y una de ellas llegaría en poco tiempo, cuando Carlos Miranda se enfrentó a una nueva denuncia por violencia sexual hacia otra nieta que declaró ante un juzgado civil. Esto era el pretexto ideal para que Carlos fuera condenado, pero solo se le obligó a indemnizar a la víctima por reparación moral. Carlos, ante la falta de pruebas que comprobaran su culpabilidad, fue absuelto en 2014 y falleció en 2018. Con esto el caso de nuevo quedó impune,
y sin ninguna persona que enfrentara una condena. De acuerdo con cifras realizadas por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, la violencia sexual hacia los menores se produce una por día, muchas de ellas causadas por amigos y familiares cercanos. El instituto considera que el número es mucho más grande, pero por el miedo a represalias, las víctimas no denuncian como debería de ser. En el caso de Katia, su muerte fue provocada por una persona sin escrúpulos, cobarde, irreprochable en todos los sentidos. Y lo más indignante es que su investigación aún continúa abierta, pero hasta la fecha no hay ni un solo culpable. El asesinato impune de Katia Natalia Miranda Jiménez nos permite el darnos cuenta que ante tantas irregularidades es imposible que se arroje una resolución justa. La insensibilidad, irresponsabilidad y la falta de leyes es lo que ha provocado este tipo de casos, que lamentablemente se repiten una y otra vez. El daño que le causaron a Katy fue grande. No ha sido una historia inventada, ¿verdad? Esto ha sucedido tal y como lo han dicho los testigos, como se ha investigado. Más que todo, yo espero que haya un buen resultado para que haya un buen ejemplo y para que las personas capaces de maquinar actos tan horrendos como el que se cometió en contra de nuestra pequeña Katia, lo piensen. A mí mucha gente, ¿verdad?, me dicen, pues ella también debería de estar en la cárcel por haber dejado a la niña. O sea, entonces deberíamos de estar todo el pueblo salvadoreño en la cárcel cuando nos vamos a trabajar y dejamos a nuestros hijos en manos de empleadas o de uno de los padres, etcétera. En este caso, Edwin Miranda fue el que se hizo cargo de ellas y me entrega a mi hija en cadáver, ¿verdad? Entonces, ¿qué protección le dieron a Edwin Miranda? Es más, lo ascienden a mayor y luego tiene la libertad de irse y prácticamente de vivir en los Estados Unidos de América, donde mi hija y yo estamos asiladas. ¿Y por qué me haces esto? Era una niña bien especial, que no merecía esa muerte. Ningún niño la merece, ninguna niña. Si te gustó el video, por favor no olvides darle like y suscribirte si quieres seguir viendo videos así. Me ayudarías mucho. Aprovecho para enviarle un fuerte abrazo a Delmi, ya que este video fue gracias a su sugerencia. El video lo podrás encontrar cada viernes en el canal, así que no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cuando suba contenido nuevo. Te espero en el próximo video para hablar de una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.